Bienvenido a Pro Wrestling World. Pues mira, en este video yo voy a hablar sobre las alianzas y las diferentes alianzas que se esperan que hayan y las que hay. Creo que en el mundo de la lucha libre las alianzas ha sido una forma de que las empresas puedan competir contra la número uno, que ahora mismo es WWE, aunque la gente no lo quiera negar. All In Wrestling, cuando empezó, rápidamente buscó alianza entre New Japan, AAA y Ring of Honor y otros tipos de empresas, pero las más famosas fueron esas. Y tenía WWE, creyó que podía competir sola contra ella, pero en los últimos meses se ha visto un poco afectado porque ya no era lo mismo cuando WWE se enfrentó a WCW. A pesar que WCW quizás le hizo un poco impacto, pero teníamos una razonable historia y no había tanta decadencia en el producto de WWE. Y también había unos personajes que a pesar de todo conectaban con el público. En esta ocasión es un poco diferente en cuestión de que All In hay muchos luchadores que son bastante queridos en la industria y creo que esa alianza entre las tres compañías le vino bien a All In para poder esforzar a que WWE se viera afectado en cuestión de que no es lo mismo tú competir contra WCW y WWE sola que competir contra 3 o 4 empresas, porque a pesar de todo AAA será dura en México, pero eso le quitó un poco de fuerza porque tiene luchadores que tú puedes traer como Pentagon, como los Perros del Mal, y diferentes luchadores que son de México que son bastante buenos. Tiene las alianzas de TNA, que puedes traer ciertos luchadores que son de TNA y los puede poner a switchar en unas historias que sean entre compañías, como está haciendo TNA con All In, y que quizás no le sube público a TNA porque no le ha subido público, pero le da algo fresco y una continuidad de historia. Y para poder tú competir contra WWE, pues tú necesitas hacer todo eso. ¿Por qué? Porque WWE es demasiado grande, tiene mucho dinero y puede durar bajo una guerra entre compañías por mucho tiempo. Y a pesar de todo, que hubo unos cambios entre Raw y SmackDown y NXT, pero como quiera que sea, están guerreando para ver quién es el número uno. Porque si no hay a la guerra, pues no tiene sentido eso. Y salió esta noticia hace tiempito que New Japan pensaba unirse con WWE, pero New Japan está unido con All In Wrestling. ¿Qué sería una alianza con WWE? Creo que la alianza de WWE sería mucho más fuerte, tendría mucho más alcance al ser la compañía más vieja. Pero hay que ver si WWE va a bajar sus egos, porque como toda compañía número uno tiene ciertos egos, y creo que sería bastante interesante ver New Japan unida con WWE. ¿Por qué? WWE hace tiempo quería entrar en los dos terrenos que son bastante grandes y que si entra serían millones para la compañía, que serían Japón y nada menos que la India. Pero Japón tiene un estilo de lucha muy diferente a lo que WWE está acostumbrado, bastante diferente. Entonces, si tú quieres entrar a un territorio que quizás es un poco más difícil y en vez de traer una compañía desconocida, traes la número uno en Japón y te alias a ella, es mucho más fácil dominar el sector. El problema de WWE es que casi siempre no son muy buenos con las alianzas. Y
hay que ver si no se pone envidioso y termina comprando New Japan. No se sabe. No creo, pero con WWE nada se puede esperar. Así que creo que si WWE se enfoca en que New Japan crezca en el territorio americano, porque vamos a aceptarlo, el único que le puede agrandar y que New Japan conquista el terreno de acá es con WWE, porque All In sí le puede dar empuje, pero jamás y nunca tú vas a tener el poder que tiene WWE en todas las transmisiones. Y no solo eso, es que WWE también tiene su propio, vamos a decir, parecido a lo que es los canales de estos de películas y eso, que es solo de lucha libre, que tiene su WWE Network, que eso también le da bastante empuje. ¿Por qué? Porque la filmoteca de New Japan es mucho grande, porque New Japan lleva muchos años y tiene luchadores como Muta, como Bruce Brody, como Brock Lesnar cuando estuvo en Japón, y muchos luchadores que han ido a Japón, que si se negocia eso, más ellos ayudan a que NXT entre en el territorio japonés con los luchadores, sería un bastante avance. Y uno pensando acá, ya que All In está aliado a AAA y a Ring of Honor, da la casualidad que Ring of Honor rompe el trato con Consejo Mundial de Lucha. ¿Qué yo opino? Para mí la alianza va a ser, y la guerra se va a declarar entre, la alianza va a ser WWE, Consejo Mundial de Lucha y nada menos que New Japan. ¿Por qué? Y otras compañías, pero esas son las más famosas. ¿Por qué? Porque WWE quiere segmentar más el territorio y poder competir con All In. Porque All In ha hecho algo que yo creo que hace tiempo a WWE no le había afectado tanto. Y no ha podido WWE encontrar la manera de como que solventar ese golpe y esas pérdidas. ¿Por qué? Porque para cuando estaba WCW, con todo eso que la guerra de los lunes se declaró, pero WWE siempre supo cómo barajear eso. Esta vez no, esta vez ha sido un poco diferente y eso es lo que yo he observado, que ha sido como otro tipo de cosas. Siempre WWE busca la manera de la manera que él pueda solventar los golpes y poder mantenerse al tiempo que la compañía no se pueda mantener. Pero en este caso estás peleando con alguien que realmente tiene mucho dinero y que le está metiendo mucho dinero a la compañía y que no quiere que fracase y que no tiene nada que perder porque realmente ese no es su negocio principal. Así que creo que va a ser bastante interesante ver AAA, All In, Ring of Honor y vamos a decir, si no pasara lo de New Japan, pues New Japan contra WWE, Consejo Mundial de Lucha, pero si pasa lo de New Japan sería bien interesante ver WWE, New Japan y Consejo Mundial de Lucha. Realmente está difícil saber quién es que ganaría entre esas tres alianzas, entre las alianzas. ¿Por qué? Porque los dos tienen dos estilos diferentes, bien parecidos, pero muy diferentes. ¿Por qué? Porque WWE está acostumbrado a un estilo más entretenimiento y mucho más con algunas. Ahora mismo las historias no están tan guau, pero tiene más entretenimiento y tiene todo lo que es la mercancía, todo lo que es la su enviamiaje de WWE. Pero tenemos una compañía que es All In y AAA que estás más enfocado a las personas que le gustan más el pro wrestling, igual que Impact, y que le gusta más en cuestión de que le gusta más las llaveos, los brincos, los momentos estos que ya ves que WWE no va a permitir y cosas así. Pues está la guerra bastante igualada.
es bien difícil saber quién de los dos sería una mejor alianza que la otra. Pero en el caso de New Japan, creo que la mejor alianza sería con WWE. ¿Por qué? Porque hay muchos luchadores que son queridos en Japón, que hicieron toda su carrera, una parte de su carrera en Japón, y sería bastante entretenido, creo que ver un Finn Balor envuelta a New Japan, o un intercambio entre NXT o una invasión de NXT y New Japan sería bastante interesante. Y creo que va a haber muchos cambios en WWE. Y la gente está diciendo que WWE quizás está acabada, o WWE está haciendo porquerías de historia y se van a arruinar. Creo que no. Creo que WWE es como este viejo señor que no importa lo que tiene siempre debajo de la manga, algo. Y se está cocinando algo. Lo que pasa es que hay que esperar. Porque cuando el viejo Vince McMahon, como hay un dice de apretar tornillos, los aprieta. Y siempre WWE ha sido esta compañía que no importa quién trata de entrar a competir con ellos, siempre hacen la forma de traer, como yo le digo, el digger y pasarle por encima. Mira lo que le pasó a WCW. Los primeros años fueron espectaculares y al final al cabo no pudo competir con WWE. Mírate ECW, trató de competir, no pudo. Todos los que han tratado de competir con WWE, al final al cabo se le acaba la gasolina. En este caso hay que ver cómo se bandea All In. ¿Por qué? Porque All In está empezando, no lleva mucho tiempo. Hay que ver cómo se está bandeando con el tiempo, y creo que va a ser bastante interesante esa guerra. Y las alianzas creo que van a ser, esta vez va a tomar un curso bastante bueno y bastante interesante. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la época de Vince McMahon, que era como que solo WWE, solo WWE. Estamos viendo que la gerencia está tomando otro giro y se está viendo que las manos de Stephanie McMahon de Triple H están causando efecto, porque creo que es la primera vez en la historia que WWE va a hacer alianzas con otras compañías, y si las ha hecho en el pasado han fracasado prácticamente. Pero vamos a ver qué nos dice el tiempo, qué nos prepara. Pero creo que va a haber un buen wrestling, creo que va a haber muchos cambios en WWE, y creo que puede haber futuro a largo plazo y a corto plazo en diferentes compañías. Así que esa época de que solo hay 2 compañías o 3 compañías compitiendo, creo que ya se acabó, y creo que ahora es que se van a poner las cosas buenas. Porque a todo el mundo le conviene que la lucha libre continúe y que estas compañías que son más pequeñas ayuden a formar a los luchadores, y que ayuden a que compañías como All In o WWE o New Japan tengan nuevos prospectos para que se desarrollen a largo plazo. Creo que es la manera más fácil y que la gente rápido conecte con este luchador. Creo que es la manera que un luchador que quizás estaba apagado, tú lo puedas volver a refrescar o traerlo con otro personaje, o hacerlo famoso en Japón y traerlo para Estados Unidos y viceversa. Creo que es algo bueno y algo bastante interesante. Hay que estar pendiente. Nada, pues gracias por escucharme, y nada, si les gustó, dale like, comenten, síganme en las redes sociales, que estoy por el mismo nombre, Pro Wrestling World. Y nada, síganme por Anchor y por Spotify, que también estoy haciendo los podcasts por ahí. Nada, que tenga buenas tardes, y nada, que estén pendientes del Pro Wrestling, que estas cosas se van a poner bastante interesantes, porque si esto sigue como va, creo que va a haber muchos cambios y cosas buenas para la lucha libre.